Nuevo vídeo, nuevo combate. George A. Romero contra Tom Savini. Blanco y negro contra color. Lo artesanal contra lo técnico. Y por supuesto, los muertos contra los vivos. Hoy traemos un duelo de ultratumba a dos versiones de un mismo apocalipsis, dos películas que comparten el mismo título, la misma historia, pero no el mismo impacto. ¿Puede el remake resucitar a su antecesora con algo más que sangre fresca? ¿O es solo un cadáver maquillado? Prepárate para cerrar puertas, clavar ventanas y revisar bien el sótano, porque la Noche de los Muertos Vivientes vuelve a levantarse, y esta vez por partida doble. Round 1. Fight! En la esquina izquierda tenemos el peso pesado de 1968, La Noche de los Muertos Vivientes. La original, el clásico, el blanco y negro que dio inicio a la pesadilla moderna del zombie, escrita por George A. Romero y John A. Russo. La historia nos sitúa en una granja rural donde un grupo de desconocidos intenta sobrevivir a una inexplicable plaga de muertos que vuelven a la vida con un solo objetivo: comernos. Sus mejores golpes son: el zombie moderno nace aquí. Pese a tener cero presupuesto, Romero nos regala un guión que es una radiografía del caos humano bajo presión. Una narrativa simple pero demoledora, con un final que noquea al espectador sin previo aviso. Y una crítica social disfrazada de terror de serie B, con un protagonista afroamericano en pleno 1968, dando una bofetada al convencionalismo social de la época. Nos encontramos ante el inicio del cine de terror zombie mainstream. En la esquina derecha tenemos al remake de 1990, mismo título, mismo argumento base, pero con una nueva mirada. Dirigida por el legendario Tom Savini, sí, el mago de los efectos especiales, con un guión actualizado por el propio Romero. Aquí también tenemos un grupo de personas atrapadas en una casa, con los zombies afuera y la paranoia dentro. Sus mejores golpes son: una Bárbara que ya no solo no entra en shock, sino que ahora es una superviviente que toma las riendas. Una narrativa que sigue los mismos pasos que su predecesora, pero con algunos giros interesantes que buscan darle identidad propia. Y una muy buena actualización del material original. Nos encontramos con un buen remake, reboot o como demonios le queráis llamar. Ambas comparten la estructura general, pero su enfoque cambia con los años. La original juega con la incertidumbre, con un horror más psicológico y una violencia implícita. La del 90 va más directa al grano, con zombies más detallados y escenas más explícitas. La original es puro contexto histórico, está empapada de tensiones radicales, de Vietnam, de medios manipuladores, es un espejo de su época. El remake, aunque técnicamente más pulido, pierde algo de esa rabia instintiva, tiene intención pero no la misma urgencia. En cuanto a personajes, el Ben de Dwayne Jones es un líder estoico y trágico, mientras que Tony Todd le aporta más fuerza física, pero menos matices. Bárbara evoluciona así, y se agradece, pero el resto del grupo no da tantos pasos hacia adelante como se esperaría con 22 años de diferencia. Pero lo más grave es que hay un punto en concreto en el remake que lo arruina todo, y es el momento donde Bárbara escapa fácilmente de los zombies, hasta el punto de pararse delante de uno de ellos para mayor espasmo argumental. Todo marchaba bien hasta este momento. La pregunta que se hace el espectador de si es así de fácil, ¿por qué no hacen todos lo mismo?, se le suma la percepción de que el personaje de Harry es el único que defiende su postura de quedarse en la casa con justificación al tener a su hija incapacitada, haciendo del villano el personaje más coherente del grupo. Y sí, sé que su hija es una amenaza en el sótano, pero eso no se sabe hasta prácticamente el final, por no hablar de lo difícil que sería para un padre eliminar a tu propia hija. En resumen, el remake da buenos golpes, pero no derriba. La original te clava el cuchillo cuando no te lo esperas. Los jueces lo tienen claro, asalto para la original por decisión unánime. Okay. Fight! El reparto del original de La Noche de los Muertos Vivientes entra al ring con pinta de amateur pero con corazón de campeón. No eran estrellas ni falta que les hacía. Dwayne Jones como Ben fue una elección de casting revolucionaria. Un actor afroamericano liderando una película de terror en 1968 sin que su raza sea un punto argumental fue tan impactante como necesario. Y no solo por eso, su interpretación es sobria, decidida y absolutamente convincente.
Jones golpea con autoridad. Cada diálogo suyo es firme, cada decisión lógica. Es el líder natural que todos quisiéramos tener cuando los muertos se levantan. Le acompaña Judith O'Dea como Bárbara, que pasa la mayor parte de la película en modo colapso, sí, pero representa fielmente lo que sería el shock real ante lo imposible. Hoy en día quizás nos parece un personaje poco creíble, pero si lo pensamos bien, creo que es más auténtico de lo que parece. Carl Hardman como Harry Cooper, ese padre testarudo, egocéntrico y cobarde, reparte con fuerza. Te cae mal desde el minuto 1 y justo por eso su personaje funciona tan bien. Es el tipo que lo arruina todo mientras cree que lo está haciendo bien. Un secundario que pega fuerte con cada mirada de desprecio. El resto del elenco cumple su función sin destacar demasiado, pero aportan al caos, al miedo y a la sensación de encierro. No brillan, pero empujan el carro. Ahora entra el remake. El equipo de 1990 sale con los guantes relucientes y algo más de experiencia interpretativa. Tony Todd como Ben aporta carisma, voz grave y presencia. Un actor que impone desde que aparece en pantalla. Su Ben es más físico, más explosivo. Da golpes duros pero menos sutiles. Se le nota más contenido dramático pero menos evolución emocional. Patricia Tallman como Bárbara ya no es la dama desmayada. Aquí se transforma en guerrera. La ves pasar del pánico al temple con credibilidad, y aunque su arco se siente algo forzado por momentos, se agradece la modernización. Es la teniente Ripley traída al género zombie, y eso siempre es bueno. Tom Towles como Harry Cooper mantiene el espíritu del personaje original. Desagradable, mezquino, un auténtico lastre, pero con un poco más de sobreactuación. En lugar de molestar solo con actitudes, parece que también grita para molestar. El resto del elenco cumple, pero no deja huella, ni en la casa ni en el espectador. El reparto del 68 es menos llamativo pero más orgánico. Funcionan como grupo atrapado, como muestra social. El de 1990 tiene caras más conocidas, al menos para los fans del terror, pero menos impacto colectivo. Aquí el reparto original destaca por su autenticidad, por su carga simbólica y por no intentar ser más de lo que es. Pero el remake aporta un giro argumental y de arcos narrativos más aceptados en el cine actual. Las dos obras tienen sus luces y sus sombras. Después de mucho deliberar, y aunque sea por esa actualización de Bárbara, los jueces dan el asalto al remake. El mundo no tarda mucho en derrumbarse. Round 3. Fight! La banda sonora de La Noche de los Muertos Vivientes de 1968 entra al cuadrilátero sin compositor propio, sin grandes temas orquestales, pero con una atmósfera que te atrapa como manos frías saliendo de la tierra. Romero y su equipo, sin presupuesto para una partitura original, recurrieron a una biblioteca de música de stock, esos archivos sonoros disponibles para quien no puede permitirse a John Williams o a Ennio Morricone. Y aún así, los efectos sonoros, las cuerdas tensas y los tonos estridentes se combinan con maestría. Los golpes son secos, directos al nervio. Esa mezcla de sonidos pregrabados logran crear un ambiente cargado de tensión, angustia y paranoia. No hay épica ni melodía, solo la incomodidad constante de saber que algo viene por ti y camina lento. El audio y sus efectos sonoros funcionan como un susurro detrás de la oreja. Nunca roba protagonismo, pero tampoco te deja en paz. Por su parte, el remake de 1990 llega con música original compuesta por Paul McCulloch. Aquí sí hay una partitura, aquí sí hay intención de marcar con música los momentos clave. Y sí, hay algunos golpes que entran bien. La banda sonora del remake intenta actualizar la experiencia, dándole un tono más cinematográfico al terror. Usa sintetizadores, instrumentos orquestales y notas ominosas para reforzar la tensión, especialmente durante las secuencias de asedio nocturno o cuando los personajes toman decisiones importantes. Pero ahí está el tema, intenta reforzar algo que en la original ya funcionaba con menos. Y a veces, al intentar subrayar tanto, se pierde la sutileza. Como ese amigo que te cuenta un chiste y luego lo explica por si no lo entendiste. La música no molesta, pero tampoco se queda contigo. Es efectiva, sí, pero icónica, no. En cuanto a efectos sonoros, el remake gana por tecnología, rugidos más nítidos, disparos mejor mezclados, zombies con sonido más visceral.
I got you. Was a very difficult fight. Pero en esto, como en los sustos, más no siempre es mejor. La original sabe usar el silencio, el crujido de una puerta o el sonido de los noticiarios como armas psicológicas. Asalto muy igualado, aunque los jueces valoran más el impacto con menos recursos, dan el punto al remake. Si cierro esta puerta, no la volveré a abrir hasta que venga alguien que pueda sacarnos No de aquí. abriré esa puerta. Os lo advierto. Si viene alguien, intentaremos no olvidar. ¿Qué? ¿Con mi ayuda? ¡Idiotas! Déjale ir, está ¡Estúpidos! loco. Así que déjale ir de una vez. ¿Vas a dejar que la cojan también? No le hagas caso. Vais a morir. Round 4. Fight! La Noche de los Muertos Vivientes de 1968 entra a este asalto con la humildad del cine guerrillero, pero con la fuerza de una tormenta de ideas. Rodada en blanco y negro, con apenas 4 duros, con mucha inventiva y localizaciones reales, convierte lo limitado en virtud. La casa donde transcurre casi toda la acción se siente real, claustrofóbica, desgastada. No hay sets de cartón piedra ni producción de escaparate, todo es crudo, funcional, como si el fin del mundo estuviera ocurriendo justo al lado de tu casa. Los zombies, interpretados por voluntarios, amigos y familiares, van desde lo rudimentario hasta lo grotesco. No hay grandes prótesis ni litros de látex, pero el resultado es inquietante. El blanco y negro no solo fue una decisión económica, fue un acierto artístico, le da un tono documental, casi noticiero, que refuerza la idea de que esto podría estar pasando de verdad. Y si a eso le sumas escenas como la del cadáver comido en las escaleras o los informes de televisión que parecen salidos de la prensa real, tienes un diseño de producción que da en el centro de la diana con una flecha oxidada. El remake de 1990 entra al ring con más presupuesto, más recursos y más maquillaje, cortesía del mismísimo Tom Savini, quien dirige y supervisa los efectos. Y se nota, los zombies aquí ya no son solo pálidos y tambaleantes, tienen heridas abiertas, dentaduras asquerosas y ojos que parecen colarse por la pantalla. Savini convierte cada muerto en una pequeña escultura del horror, y no es para menos, él es el Freddie Mercury del gore práctico. La casa está recreada con mayor detalle y mayor intención visual. El entorno rural se siente más trabajado con planos que buscan la composición. El color, aunque le quita esa frialdad casi clínica del original, aporta nuevos matices. La sangre, la suciedad, la podredumbre, todo se ve y a veces demasiado. Porque aquí viene el problema, al mostrar tanto también se pierde parte del misterio. Y ese es el dilema, mostrar lo monstruoso o sugerirlo. El remake da golpes técnicos más fuertes, mejores zombies, mejor iluminación, más planificación de cámara. Now rise up! Do not hesitate. Pero la original conecta con algo más profundo, más sucio, más real, más psicológico. Los jueces lo debaten, pero se inclinan por el remake. Asalto para 1990. Ahora podemos salir. ¡Estas no son las llaves! ¡Vamos, deprisa! ¡Se me ha enganchado la chaqueta! Round 5. Fight! Entra en el ring George A. Romero, sin necesidad de presentación, camiseta remangada, gafas gruesas y mirada de «voy a cambiar el cine sin que lo sepas todavía». Su dirección en La Noche de los Muertos Vivientes de 1968 es puro instinto, no hay academicismo, no hay fórmulas, solo hambre. Romero toma una cámara, un grupo de desconocidos y un puñado de ideas subversivas y crea historia. La tensión que construye en una sola localización, la forma en que intercala la amenaza externa con el conflicto interno y su capacidad para usar los medios de comunicación dentro de la propia narrativa, convirtiéndolo en un director que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, aunque fuera por casualidad. Por cierto, introducir estos noticieros dando autenticidad me recuerda mucho al estilo de Paul Verhoeven y su Robocop. Sí, el estilo es crudo y algunos planos algo torpes, incluso se salta algunas reglas, pero el pulso está ahí. Se siente real, sucio y urgente.
Get serious. Romero dirige como quien lanza un grito, y ese grito todavía retumba en la historia del cine. Y en la otra esquina tenemos a Tom Savini, mago del maquillaje, artista del gore, debutante como director en 1990. Savini entra con respeto, no intenta destronar a su maestro, más bien le rinde homenaje. Su dirección es más contenida de lo que muchos esperaban, no hay vísceras desparramadas en cada escena, al contrario, hay una intención clara de seguir el ritmo de la original, pero modernizando algunos matices. Got you! Do not hesitate. Savini se luce en la puesta en escena y en la composición visual, pero no arriesga, no rompe, dirige con eficiencia, con oficio, pero sin alma propia. Es como si supiera que su trabajo no era reimaginar, sino actualizar. La gran diferencia está en la intención. Romero quería hacer algo nuevo, radical, incómodo. Savini quería preservar lo que ya estaba hecho, solo con más medios. Romero lanza una granada, Savini la recoge, la limpia y la devuelve con cuidado. El resultado es claro. Romero se lleva el asalto por caos técnico, por visión, por actitud, por haber creado un género desde las sombras. Savini pelea bien, pero esta ronda no era para él. Okay. Round 6. Fight! La original de 1968 se remanga y lanza su Hadouken sin pensárselo dos veces. El final. No hay vuelta atrás, no hay concesiones, no hay esperanza. Un punto curioso es que al final Ben sobrevive en el sótano, justo lo que Harry había estado defendiendo durante todo el film. A lo mejor no era tan necio como creíamos. Después de todo lo que hemos visto, después de ver a Ben resistir, liderar, pelear y sobrevivir a los zombies, Romero nos clava la estaca en el corazón. Ben muere a manos de un grupo de rednecks armados que lo confunden con un zombie. O eso dicen. Es una escena que duele, que golpea, que deja un eco político, social y narrativo que no se disipa ni con los créditos. Ahí está la carga Hadouken, silencioso, brutal, seco. Te deja sentado y no solo por la muerte de Ben, sino por lo que significa. Romero no solo mató a su protagonista, mató la ilusión de que el cine de terror iba a seguir siendo predecible. Y el remake también guarda su mejor golpe para el final, pero esta vez el Hadouken viene de la mano de Bárbara. Ella, que en la original se perdía entre gritos, aquí termina empuñando el arma, tomando el control y volviendo con refuerzos. Y sí, Ben también muere, pero ya convertido en zombie. Y sí, los rednecks también están ahí, pero ahora Bárbara no se confunde. Los mira, los juzga y lanza la línea que define el tono del remake. Ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Una frase que busca ser reflexiva, irónica, incluso profética. Pero aquí está el problema, es una carga Hadouken más pensada, más subrayada, más segura. Donde la original te deja helado, el remake te explica por qué deberías estar helado. El impacto es menor porque simplemente ya lo vimos antes, y el original no lo veías venir ni por asomo. El Hadouken de Romero atraviesa generaciones. Hadouken! Tú, quita este de aquí y llévale con los otros al fuego. Aquí abajo no hay nada. Está bien, échale una mano. Revisemos. Ahí hay algo. Sí, dale en la cabeza, justo en cabeza. Buen disparo. Este está muerto. Vamos, cogerle. Hay otro para el fuego. Un duelo entre una leyenda que surgió casi por accidente y un remake que vino con el peso de la herencia a cuestas, pero que no es desastroso. Al contrario, ojalá todos los remakes se parecieran a este. La Noche de los Muertos Vivientes de 1968 es más que una película, es una piedra angular del cine de terror. Cambió las reglas, inventó un monstruo moderno, coló una crítica social en medio del apocalipsis y lo hizo sin presupuesto, sin actores conocidos y sin pedir permiso. Fue cine independiente con dientes, con colmillos y con ganas de morder a la sociedad en la yugular. Romero no solo hizo una peli de zombies, hizo un retrato pesimista, incómodo y revolucionario de los Estados Unidos de su tiempo. Y lo peor es que aún sigue vigente. El remake de 1990, por su parte, hace muchas cosas bien.
Tiene buenos efectos, respeta el material original, actualiza algunos elementos con dignidad y aunque su Bárbara evolucionada y sus zombies bien maquillados golpean con ganas, el alma, esa chispa de genialidad, no aparece. Es un eco, uno muy bien afinado, sí, pero un eco al fin y al cabo. Es una actualización que quizás valorarán más las generaciones más jóvenes porque visualmente está muy bien resuelta. Y no les culpo por ello. Savini hizo un gran trabajo de actualización que no todos serían capaces de realizar, con un respeto y atención al detalle que hoy en día se echa en falta. ¿Se disfruta? Sin lugar a dudas. ¿Vale la pena? Por supuesto. ¿Supera al original? No, o al menos en lo importante. La Noche de los Muertos Vivientes de 1968 sigue reinando como reina madre del apocalipsis zombie. El remake se marcha con dignidad, pero sin cinturón. Victoria por decisión unánime para Romero y su ejército de muertos vivientes en blanco y negro. Sí, dale en la cabeza, justo entre los ojos. Buen disparo. Este está muerto. Vamos, cogerle. Hay otro para el fuego. Mucho antes de que los zombies corrieran, hablaran, aprendieran a usar armas o se convirtieran en un fenómeno de merchandising, hubo una película que los hizo lentos, torpes y aterradoramente humanos. La Noche de los Muertos Vivientes no solo cambió el terror, cambió al espectador. Nos enseñó que el verdadero miedo no viene siempre de fuera, sino de lo que somos capaces de hacer cuando el mundo se derrumba. Que el enemigo no siempre tiene colmillos, a veces tiene una escopeta y cree que está haciendo lo correcto. Y si algo nos enseñan ambas versiones es que mientras hayan muertos vivientes, también habrá humanos dispuestos a arruinarlo todo. Así que clava esas ventanas, revisa el sótano y no confíes en nadie. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra camina despacio hacia mí con las patas levantadas y, lo más extraño de todo, es que lo hace en blanco y negro. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, creo que te voy a llevar al veterinario porque esta palidez no es normal. Has vuelto. Has vuelto. Otro para el fuego.